Durante meses, Marco Antonio se enclaustró en su propia casa. Dejó de trabajar durante meses. No quería ver a nadie. Estaba sumido en una terrible depresión. Se sentía responsable y culpable de lo que le había sucedido a su amiga de tan solo 23 años de edad. Todos conocemos a Blanca Estela Pavón. Quizás la mayoría la ubicamos por las películas que hizo al lado de Pedro Infante. La seguimos considerando como la actriz que, junto a él, conformaron la pareja perfecta del cine mexicano. Sin embargo, muy pocos conocen en realidad cuál fue su triste final, e incluso su relación con Viruta y la historia detrás de la decisión que terminaría por sellar su destino. Si no has visto nuestro último video, te dejamos el enlace en los comentarios para que lo vayas a ver y puedas tener el contexto de la historia que a continuación vamos a descubrir. Justo después de que Blanca Estela Pavón había visto por última vez a Pedro Infante a finales del mes de septiembre de 1949, la actriz se dedicó a cumplir con otros compromisos de trabajo. No solo era una estupenda actriz, sino que en la vida real era una gran cantante. En varias cintas la hemos escuchado cantar. Lo hacía de forma profesional y no era para nada un pasatiempo en ella. Gracias a su inclinación musical, la actriz guardaba desde años atrás una gran amistad y relación profesional con el actor y cantante Marco Antonio Campos, quien sería conocido después como Viruta, al lado de Capulina. Marco Antonio Campos era un gran músico en la vida real y, de acuerdo a la opinión de quienes lo conocían, detrás de cámaras era un hombre muy gracioso, talentoso y de muy buen humor, mientras que Capulina era más serio y reservado. Desde inicio de los años 40, Marco Antonio formaría un grupo musical llamado Los Romanceros, donde Blanca Estela Pavón solía ocasionalmente trabajar con ellos como cantante. Esta relación se repetiría en los últimos días de vida de la actriz. Precisamente, Blanca Estela, Los Romanceros y Marco Antonio viajaron al estado de Oaxaca para participar en un famoso festival de la región. Tras cumplir con su compromiso, todos ellos se dispusieron a conocer la región y pasar un buen rato, antes de que Marco Antonio y otra persona del grupo tomaran el primer vuelo de regreso al Distrito Federal, para tiempo después ser alcanzados por Blanca Estela y su padre, quien la acompañaba en todo momento. Sin embargo, una llamada telefónica lo cambiaría todo para la actriz. En el Distrito Federal solicitaban que Blanca Estela se presentara cuanto antes debido a otro compromiso de trabajo que ella no podía ignorar. El problema era que no habían vuelos disponibles y la opción de un viaje por tierra desde Oaxaca hacia el Distrito Federal en aquella época no era una opción viable, ni cómoda ni rápida. Jamás llegaría a tiempo. A pesar de todo, y con la esperanza de algún milagro, Blanca Estela llegó con su padre al aeropuerto, acompañados por Marco Antonio y su compañero, quienes estaban a punto de tomar el vuelo pactado hacia la capital. La actriz acercó a una pareja de ancianos para pedirles que les vendieran sus boletos. Ella estaba dispuesta a pagar lo que fuera. Ninguna persona de dicho vuelo accedió a vender sus pasajes, lo cual acrecentó la angustia de la actriz. Marco Antonio vio la preocupación de su gran amiga y justo antes de abordar el vuelo, decidió cederle su boleto, así como el de su compañero, para que lo tomara el padre de ella, aquel lunes 26 de septiembre de 1949. Blanca Estela le agradeció a su amigo el gesto, pues finalmente podría estar dentro de poco en la capital y cumplir así con dicho compromiso que le urgía atender. El destino estaba sellado. El avión era de la empresa llamada Compañía Mexicana de Aviación. Si recordamos el accidente de aviación de Pedro Infante, este se debió presuntamente a una falla mecánica de la aeronave.
En el caso de Blanca Estela, este avión era prácticamente nuevo. Tenía solamente 6 años de haber sido ensamblado. Entonces, ¿qué ocasionó el accidente? Cerca de la 1 de la tarde, el avión despegaría de Oaxaca con 22 pasajeros a bordo y 3 personas como tripulación. Blanca Estela estaba feliz, pues la duración del vuelo sería solo de 1 hora. Sin embargo, las condiciones climatológicas comenzaron a ser un problema para el capitán de la pequeña aeronave. El exceso de nubosidad hacía imposible la orientación visual del capitán. En aquella época no existían los instrumentos ni la tecnología apropiada para lograr sortear condiciones de clima tan adversas como en la actualidad. Se podría decir que los pilotos dependían casi en su totalidad de sus propios ojos y de su instinto. El avión comenzó a atravesar fuertes turbulencias que pusieron a los pasajeros en un estado de nerviosismo, tal como suele suceder aún a la fecha en los vuelos actuales. Los pilotos intentaron desesperadamente descender, buscando encontrar un mejor clima, pues prácticamente estaban volando a ciegas. El capitán lograría hacer contacto con una torre de control cercana, reportando la situación a lujo de detalle. Lamentablemente, al volar totalmente a ciegas, los pilotos ignoraban que se estaban dirigiendo en línea recta y a toda velocidad hacia la cima del volcán Popocatépetl. De pronto, la torre de control perdió contacto con la aeronave. Debido a lo difícil que era acceder a la zona del accidente, conocida como Pico del Fraile, las tareas de rescate fueron casi imposibles. La noticia de que la actriz iba a bordo de dicho avión llegó a los oídos de Pedro Infante, quien había estado con ella 10 días antes, tal como lo confirma esta fotografía. Pedro viajó lo más pronto posible para participar en las labores de rescate. A pesar de que Pedro se sintió sumamente consternado por perder a su amiga de esa manera, quien se llevó la peor carga emocional fue Marco Antonio Campos. Él había sido quien decidió cederle de buena voluntad sus boletos a su amiga y al padre de ella. Durante meses, Marco Antonio, aquel hombre feliz, talentoso y carismático, se enclaustró en su propia casa. Dejó de trabajar durante meses, no quería ver a nadie, estaba sumido en una terrible depresión. Se sentía responsable y culpable de lo que le había sucedido a su amiga de tan solo 23 años de edad, quien apenas estaba logrando el éxito que ella sin duda se merecía. Pero todo quedó truncado. El grupo musical que él lideraba se desintegró a raíz de su ausencia y de la falta de la actriz como cantante. Le tomaría tiempo al actor para recuperarse de este golpe emocional, pero quizás como un consuelo, la vida le tenía preparado un éxito mucho mayor en el mundo de la comedia al lado de Gaspar Enaine. Pero esta ya es otra de las historias del cine mexicano.